Bueno, Margarita, es indiscutible que hablar de actualidad significa hablar del caso Nisman. Sobre todo porque me da la impresión que tenemos otra Argentina, ¿eh? Yo creo que la situación de Nisman, me referiría primero a la denuncia del fiscal Nisman. Yo creo que la denuncia cambia el escenario político, la denuncia es de una enormidad, un fiscal que llega a la convicción de la existencia de un plan criminal de encubrimiento sobre el atentado al AMI, 85 muertos, ¿no? Eso de por sí ya era enorme. El fiscal además denuncia como los responsables de la planificación de ese encubrimiento a la presidenta, al canciller y a otros funcionarios y a otros operadores del gobierno. Esto tiene un impacto, es una noticia mundial, por supuesto, porque además estamos hablando de un caso de terrorismo internacional. En medio de esta presentación, la muerte del fiscal. Entonces, si ya la Argentina había empezado a cambiar y el impacto que había tenido en el mundo, la muerte del fiscal, las dudas que hay en torno a la muerte del fiscal, lo cierto es que nos han puesto frente a otro país. Hoy hay otro país, sinceramente. Yo estuve hoy en Comodoro Pi, conversé con algunos de los fiscales que están convocando esta marcha para el día 18, el día que se cumple el aniversario de la muerte del fiscal. La verdad es que están con una carga de angustia muy grande. Hemos firmado esta semana con la Asociación de Magistrados, todos los referentes políticos de la oposición, un compromiso por la independencia de la justicia. Entonces, cada vez es más necesario unir fuerzas, levantar voces para defender las instituciones de la democracia, para salir a la gente de la angustia que tiene. Porque además una cosa es que el episodio es en sí mismo conmocionante y a la gente le genera no solo tristeza, angustias, desconcierto, confusión, indignación, sino que lo que agrava esto es la respuesta del gobierno. Es la respuesta del gobierno. Hay una confusión muy grande, la gente no sabe, primero lo que pasó hace años con un caso emblemático, ahora la muerte fiscal, las amenazas. País, frente a la denuncia, lo primero que tiene que hacer la presidenta es decir, bueno, acá estoy a disposición, doy todas las explicaciones, mis funcionarios explican todo. Después de la muerte, recordemos que no hubo ni un mensaje de condolencias, de demostración por lo menos de un costado humano, que muestre que la presidenta de la Nación está conmovida frente al hecho de la muerte, ¿no? Han negado toda posibilidad de que el Congreso interpele, interrogue a los funcionarios. Y tenemos además una cuestión que es la cuestión medular de todo esto de la denuncia del fiscal y esto, que es el pacto firmado con Irán. Se han dicho muchas cosas sobre la denuncia del fiscal, si tiene pruebas suficientes o no las tiene. Lo cierto es que hay un elemento objetivo, algo que nosotros denunciamos cuando se trató este pacto en el Congreso. El pacto es el instrumento de la impunidad porque es un acuerdo que firma la Argentina con los principales sospechosos. Los iraníes son los sospechosos para nuestra justicia y la Argentina firma un acuerdo para que ellos puedan eludir la acción de la justicia, crear una comisión de la verdad. Fíjense ustedes, para quienes hemos discutido durante muchos años las comisiones de la verdad en la Argentina por los crímenes de la dictadura, había algo que era central: jamás se hubiera aceptado por parte de las organizaciones de derechos humanos una comisión de la verdad conformada con los sospechosos. Claro. Una pregunta, ¿tendrá algo que ver los cambios que hay desde que Néstor Kirchner, porque Nisman precisamente fiscal de esta causa, porque el gobierno lo puso ahí, con la idea precisamente de que el atentado fue visto por Irán, ¿cómo era la visión o la estrategia de Estados Unidos en esa época a cómo es ahora con respecto a Irán? No hay duda que Estados Unidos ha ido flexibilizando también su posición en torno a Irán, pero una cosa es flexibilizar la posición en función de una mirada global, de la necesidad de establecer relaciones multilaterales con el mundo, disminuir los puntos de conflicto. Otra cosa es pactar con los sospechosos de un crimen de terrorismo, ¿no? Por eso yo digo, hay que poder plantear las diferencias. Lo que se ha hecho aquí es realmente aberrante, ¿no? Además hay que poder leer, porque yo decía, el pacto firmado, digamos, ratificado por el Congreso, es el instrumento en términos objetivos, digamos, del plan de encubrimiento, pero nos hemos enterado de todas las escuchas, ¿no? Los ex cancilleres de Néstor Kirchner, Bielsa y Tayana, ellos dijeron que durante el gobierno de Néstor Kirchner, la Argentina recibió muchas veces propuestas de Irán para llevar adelante pactos de estas características, que era la impunidad a cambio del comercio.
Y Néstor Kirchner sistemáticamente rechazó esto, recordemos las posiciones en Naciones Unidas, hasta que la presidenta es la que produce un viraje de 180 grados y ahora las mismas escuchas, algunas de las que se han conocido, dan cuenta que celebrando el pacto, los operadores, los negociadores, digamos, que se comunicaban, entre otras cosas, una de las escuchas dice, es el mismo pacto que propusimos antes y que nos dijeron que era inviable, ¿no? Entonces, sí, ¿qué es lo que ocurre? Un pacto que también en la práctica no se llevó a cabo, porque, digamos, es un buen dato ese. No hubo intercambio, Irán ni siquiera lo aprobó, claro, cambió la política también, el poder político en Irán. Pero el dato, a mí me parece que esto es muy importante en este sentido. Irán tenía un único interés en el pacto, que era que el pacto permitiera que se levantaran las órdenes de captura de Interpol, porque empezaban a tener problemas. No olvidemos que los funcionarios, que los sospechosos, los acusados, eran altos funcionarios, candidatos en ese momento, ministros, y el riesgo de ello no era andar por Asia o por América Latina, era que en cualquier país de Europa que iban, y esto lo sabían, no podían circular, los iban a apresar. Pero el único interés que Irán tenía en ese pacto era eso. Cuando después de la firma, aquí hay una reacción muy fuerte de la comunidad, sobre todo de las organizaciones judías, y el propio canciller tiene que decir, bueno, no, en realidad no vamos a levantar, aunque el pacto decía, que son los datos que hay que tener en cuenta ahora, el pacto decía que todas las cláusulas iban a empezar a regir una vez que los dos parlamentos hubieran ratificado, salvo la cláusula 7. La cláusula 7 era la única de cumplimiento operativo, porque era la que decía que los dos países iban a enviar una carta sin esperar la ratificación a Interpol para comunicar el acuerdo, porque esto tenía por efecto el levantamiento de las notificaciones. Cuando se frustra eso, ¿qué hace Irán? Pierde interés, entonces saca el pacto de su agenda parlamentaria. Por eso ahora muchos, cuando intentan defender esto, dicen, bueno, pero en realidad no aumentó el comercio con Irán, no compramos petróleo. Claro, porque el acuerdo se les cayó, porque el interés que Irán tenía lo perdió porque era exclusivamente ese. Ahora también, Margarita, vos hablas del tema de la justicia, preocupación que hay en la justicia. En realidad también la sociedad está preocupada por la justicia, porque claro, observa que la justicia, cuando un gobierno está terminando su ciclo, acciona. Pero cuando un gobierno arranca su ciclo o está en el auge, todas las causas o duermen o se sobresean. Y es la misma justicia, digamos, y son los mismos. Los jueces federales entienden más de política que los políticos, porque ellos con su fallo nos dicen quién tiene el poder, quién lo está teniendo, quién lo va a perder o por dónde viene. ¿Se puede cambiar alguna vez esto? Hay un periodista que escribió un libro. El libro es la justicia en la era Kirchner, pero en realidad se refiere a las causas del menemismo. Y dice esto, ¿no? Los expedientes duermen hasta que empiezan a perder poder los funcionarios y ahí es como que se despiertan. Eso es bastante así. Pero a mí me han preguntado, el año pasado sobre todo, hubo fallos muy fuertes y muy duros contra el gobierno, como el de Chiconio, como el de la Cedronar, por ejemplo, cuestiones o el tema de la causa de Once, la tragedia de Once, que demostraron los altos niveles de corrupción, los entramados mafiosos, digamos, entre los funcionarios públicos y grupos empresarios. Cuando a mí me preguntaban por qué actuó tan rápido la justicia, primero no era rápido, la causa Chicón estuvo varios años hasta que decidieron el procesamiento de Amado Vudú. Pero lo otro es que también es cierto que hay un momento en que los jueces son conscientes de que tocan al poder, pero hay un momento en el que la causa es una papa que le quema en la mano, es una brasa caliente, no lo pueden soportar. La causa Vudú era así. No podían seguir, la plancharon durante mucho tiempo. Y también el gobierno accionó contra la justicia, digamos. Recordemos que volaron por el aire el procurador general en ese momento, Righi, el fiscal y el juez que habían decidido investigar, volaron por el aire. ¿Y ahora cómo se garantiza la independencia de la justicia o los próximos resortes de aquí en más, con un fiscal muerto, fiscales amenazados y jueces que, cuando las papas queman, no quieren saber nada con las causas, se están desprendiendo? ¿Qué va a ocurrir de aquí en más ahora? Sí, yo he conversado en estos días con varios de ellos, esta semana estuvimos con la Asociación de Magistrados, la verdad es que yo los veo bastante firmes. Hoy me preguntó alguien, ¿tienen miedo? No, yo diría que no es miedo, pero también hay una suerte de autoprotección, necesitan trabajar y cubrirse entre ellos.
Ahora, creo que hoy hay un problema, que es obviamente para los fiscales, pero es para todos los demás, que es la procuradora. Tenemos una procuradora que no está a la altura de su cargo. Ustedes piensen que la procuradora es la jefa de los fiscales. Y hay un fiscal muerto. La verdad es que la procuradora debió haberse puesto a la cabeza de la protección de sus fiscales. No ha conversado con ellos nunca desde la muerte de Nisman, nunca conversó con ellos, no han decretado un duelo, una condolencia. No solo no lo hizo la presidenta de la Nación, no lo hizo la jefa de los fiscales. Yo les decía, bueno, es que ella se autodefine como una militante de la causa. Claro, yo integro un cuerpo colegiado, la verdad. Imagino que si ocurriera una situación que aparece muerto un diputado, imagino que aunque estuvieran las antípodas del pensamiento, todo el mundo hace cuerpo, y además imagino que el presidente de la Cámara, sea del partido que fuera, se pone a la cabeza, protege a sus miembros. Esta mujer, ¿no? El nivel de obsecuencia que tiene, por eso el mayor riesgo en la independencia que debe tener la justicia es eso, es la funcionalidad. Hay funcionarios, ¿no? Aparte de la jefa de las fiscales, que son las espadas del gobierno, que salen a declarar y a defender la postura del gobierno, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, rompiendo diarios opositores o declarando con una jueza que iba a ponerse una malla, por ejemplo, que se iba a tomar vacaciones. Burlas, ¿no? Claro, porque el tema es que defiendan al gobierno no es malo, están ahí y digamos, y es su papel. Yo no voy a cuestionar eso, que es la labor política, las reglas de juego de la competencia. Ahora, han empezado a pasar límites, a correr límites. Una es obviamente lo de Capitanich, porque eso es un agravio a la libertad de expresión muy grande. Puede leer el diario, puede criticar el diario, todo. Ahora, la verdad, la descalificación que se hace de un trabajo periodístico... Pero más que una cuestión política, parece un hombre sacado, que es distinto. Muy sacado, muy sacado. Lo que hace Aníbal Fernández con la fiscal, pues además el problema es todo lo que hay atrás de esto. Ahora, lo que digo es, tenemos una presidenta que fue a China y se burla de cómo hablan los chinos. Tenemos una presidenta que no mostró condolencia ni dolor frente a la muerte del fiscal. La verdad es que el resto se comportan como se comporta la presidenta, hacia abajo. Entonces, las burlas, las chicanas, el descalificativo, la intolerancia hacia el que piensa distinta, son las conductas que la presidenta ha ido instalando ella misma, ¿no? Como esta regla. Conducta también ha atravesado a la oposición. Digo, en este sentido, porque parece que por ahí también es una cuestión cultural que va más allá incluso del gobierno y que atraviesa toda nuestra sociedad. A nadie sorprendió el acuerdo de Lilita Carrió con Macri porque era una, como crónica de una muerte anunciada, era muy previsible, la implosión. Pero las denuncias, las palabras de Pino con respecto a Lilita, que hasta ayer estaban juntos, digo, uno observa esto también a veces en la oposición, ¿no es cierto? En esta descalificar al otro, en llevar, en esta implosión que hay en la Argentina, que yo digo achicamiento de la política. Sí, todo eso por supuesto que no es bueno. Sin embargo, rescato que ha habido una reacción positiva de toda la oposición. De hecho, desde la muerte del fiscal venimos reuniéndonos con permanencia, todos los bloques políticos, desde Pitrola, digamos, hasta Pinedo. A veces nosotros decimos de Pino a Pinedo, todos, de izquierda a derecha, todos, la verdad. Y hemos encontrado una cantidad de puntos en común que tienen que ver con esto. La semana que viene van a hacer La semana que viene, el miércoles, hay una audiencia pública, es el mismo día que el Senado va a tratar la ley de inteligencia, porque yo quisiera agregar sobre el tema de la ley de inteligencia, es una maniobra de distraer la atención, de cambiar el eje del debate, para no hacerse cargo de Nisman, de la denuncia de Nisman y de la muerte de Nisman, discutamos inteligencia. La ley de inteligencia es una enorme hipocresía, primero porque en lugar de modificarla deberían rendir cuentas qué hicieron 11 años con la inteligencia, que la usaron, la manejaron con gente de su extrema confianza y ahora parece que descubrieron una cantidad de cosas. La otra hipocresía es que se trata de un cambio de maquillaje de nombre, porque lo que se llama secretaría se pasa a llamar agencia, pero uno de los artículos dice personal, funciones y bienes pasan de un lado al otro. Y lo otro es que nada se está discutiendo sobre algo, digamos, que se conoce en nuestro país, que es que nosotros tenemos un mecanismo descentralizado de servicios de inteligencia, porque la verdad es que tienen áreas de inteligencia la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal, las provinciales, el Servicio Penitenciario y las Fuerzas Armadas.
Y en un país como el nuestro, que no tiene ninguna hipótesis de conflicto, no tiene explicación que el general Milani maneje él solo más plata que toda la CIDE. No hay conflicto. ¿A título de qué el ejército va a manejar eso? Para hacer espionaje interno. Entonces se va a regular todo esto. Ahora, nada se dice de la inteligencia que se hace en todos esos organismos. Acá la verdad que si se va a discutir en serio hay que poner todo sobre la mesa y no apenas esto, por eso digo, tiene mucho de hipocresía lo que se está haciendo para cambiar el eje de la atención. Margarita, te vamos a volver a invitar porque nos quedó para hablar del tema de precisamente de la interna de que hoy es el FAUNEN. ¿Cómo ves esta realidad, ¿no? Esta implosión que ha habido, donde bueno, va a haber, los radicales van a tener su convención donde ahí van a decir también qué es lo que van a hacer, donde vemos tenemos que los mucho están para este cooptando año electoral. sí. Sí, está todo bastante... Tenemos mucho, pero creo que hoy la responsabilidad es postergar un poquito lo electoral en función de ver cómo todos juntos, por eso le decía, hoy toda la oposición en su conjunto estamos haciendo audiencias, reuniones, fijando posición, le hemos pedido entrevista a la Corte, una cantidad de acciones todos juntos. Hoy es más importante eso que lo electoral. Yo dije en un momento que el acuerdo de Carrió con Macri me parecía inoportuno. Inoportuno en esto, cuando estamos realmente con una muerte en el medio, con una situación de tanta angustia para la sociedad, hoy lo electoral hay que dejarlo, digamos, para un costadito para el tiempo que viene. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.